Lecciones de vida cuando éramos pobres. Mi madre tenía bastante paciencia, pero cuando se enojaba en serio, no me esquinaba la chancleta. Me gané varios chancletazos a la hora de hacer los deberes del colegio y otros varios por hacer llorar a mi hermanita. Para ser justos, también una vez me los gané, pero no los recibí. Recuerdo aquella vez. Resulta que frente a mi casa estaba el almacén de Doña Olga. Teníamos cuenta en el almacén de esta vecina y que todas las semanas mi padre dejaba el sueldo entero para pagar esa cuenta. Yo hacía todos los días los mandados y llevaba la libreta en la que Doña Olga anotaba lo que le comprábamos. Unos de los tantos días en los que estaba esperando que me atendieran, a Doña Olga se le cayeron, por el lado del mostrador donde estaba yo, un billete de 200 pesos. En ese entonces no recuerdo si era mucho o poco dinero. Solo sé que como ella no se dio cuenta que se le habían caído, en un descuido, los tomé. Y resulta que mi madre fumaba mucho y Doña Olga no vendía cigarros en la cuenta. Y pasaba que cuando mi madre no tenía cigarros, se enojaba. O sea que andaba de mal humor. Yo no sabía si eran los vicios, solo sabía que cuando mi mamá no tenía cigarros, estaba triste. Y a mí no me gustaba que mi mamá anduviera triste. Así que cuando volví a mi casa con el mandado y el billete de 200 pesos apretado en la mano, me sentí un héroe. Cuando llegué, estaba mi mamá en su cuarto tejiendo. Hacía suéteres de lana por los cuales le pagaban unos cuantos pesos, pero con eso ayudaba a mi padre a pagar las cuentas. Fui hasta donde estaba ella. Estiré la mano y le dije orgulloso: «Toma, mamá, para tus cigarros». Mi madre me miró asombrada y me preguntó que de dónde había sacado eso. Le conté mi hazaña, pero no tuve la reacción esperada. Ella comenzó a gritarme y a hacer gestos con las manos, por lo que de inmediato me di cuenta de que había cometido un error. Y esta vez era uno grande. Me preparé para los chancletazos, pero nunca llegaron. En vez de eso, mi madre se fue a llorar. Yo nunca había visto llorar a mi mamá de esa manera. Entonces se secó las lágrimas, me tomó del brazo y me dijo: «Vamos». Me llevó rumbo al almacén y yo quería que la tierra me tragara. Me paró frente a Doña Olga y le dijo: «Mi hijo tiene que decirle algo». Recuerdo que con la cabeza gacha le conté a Doña Olga que me había quedado con 200 pesos que a ella se le habían caído. Se los devolví y le pedí disculpas. Yo nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Mi madre me tomó del brazo otra vez y dijo: «Vamos para la casa». Cuando estábamos en la puerta del almacén, Doña Olga alcanzó a decir: «Señora, no lo castigue, pobrecito, son cosas de niños». Recuerdo exactamente los ojos de mi madre en aquel momento. En sus ojos había tristeza y enojo. «Eso no se hace, mijo», me dijo. «En esta casa somos pobres, pero no tocamos lo ajeno». Y se sentó a seguir tejiendo su suéter. Pasaba noches enteras tejiendo aquellos suéteres. Después, supe que le llevaba 3 días enteros hacer uno de esos y que le pagaban 50 pesos por cada uno. Los 200 que devolvió eran 12 días de trabajo para ella. En ese momento mi mente infantil no alcanzó a entenderlo. Pero hoy, que soy más grande, sí puedo.
Mil gracias, mamá, por la lección y por lo que reflejaron tus ojos. Proverbios 22:1. Más vale tener buena fama que muchas riquezas. Más vale ser estimado que tener oro y plata. La moraleja que sacamos de este versículo, al conectarla con la historia, es bastante clara y sencilla. Lo más valioso no es cuánto dinero tenemos, sino ser una persona íntegra y respetada por los demás. La historia nos muestra de manera sencilla cómo un error cometido con una buena intención se transforma en una lección poderosa sobre la honestidad, el respeto y el valor de hacer lo correcto. La mamá, al decidir no castigar, sino enseñar, nos muestra que lo que realmente cuenta no es lo que uno tiene en el bolsillo, sino cómo se comporta uno con los demás. Ella enseña que ser respetado no viene de tener muchas cosas, sino de cómo actuamos, especialmente cuando la situación es difícil. Lo que nos queda de esta historia es que lo realmente importante no son las cosas que podemos juntar o perder, sino lo que somos por dentro. Honestos, íntegros y respetuosos. Estos son los verdaderos tesoros de la vida, los que realmente valen la pena y hacen que nuestra vida y las relaciones con los demás sean mejores.